Bendito sea el Señor, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, si es usted tan amable, al capítulo 3, versículo 18. El poder tripartido del sacrificio. Y es que quisiera darle una pequeña continuación, hermanos, a los últimos días que se estuvo celebrando crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabe que en los últimos meses, semanas, he estado enfocando y enfatizando mucho la sana doctrina de la salvación por los diferentes cuestionamientos que se han levantado en los últimos tiempos, hermanos, y por la tremenda confusión que existe. Usted y yo debemos de perseverar en la sana doctrina de la palabra del Señor, que consiste, hermanos, en que Cristo Jesús vino a salvar lo que se había perdido, hermanos. Que nuestra salvación no proviene ni de creencias, ni de prácticas, ni de religiones. Nuestra salvación tiene como fundamento, hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí recibimos perdón, redención, sanidad para nuestras almas. Así que continuaremos un poco más, hermanos, reabundando y profundizando en este tema. En esta ocasión, hermanos, hablaremos de el poder tripartido del sacrificio. Ya tienen Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Lo leyeron, amados? Mire, lo volvemos a leer porque es una tremenda, profunda escritura, hermanos. Porque también Cristo padeció una sola vez, pongámosle atención a esto, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ciertamente el justo por los injustos, para que tuviese validez. Es un sacrificio que pudiese limpiar de todos nuestros pecados. Habría, hermanos, que la ofrenda que se iba a dar por el pecado fuese una ofrenda perfecta. En otras ocasiones le he hablado sobre el juicio de Cristo Jesús ante el Sanedrín y por qué fue examinado. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando se pedía un cordero para el sacrificio, se demandaba, hermano, de una manera muy tajante, que el cordero fuese perfecto. No podía tener una patita quebrada, no podía tener manchas. Debería de ser, hermano, perfecto en todo. Entonces, amados, en el Antiguo Testamento, cuando se traía el animalito para el sacrificio, para la redención, para el perdón de los pecados del pueblo, por el derramamiento de la sangre, recuerde, hermanos, que la paga del pecado es muerte, y que precisamente el sacrificio de un animalito en el Antiguo Testamento proveía, por lo menos de una manera temporal, el perdón de Dios para su pueblo. Entonces el sacerdote tomaba el cordero y lo miraba visualmente, pero después de verle y examinarle con los ojos, lo examinaba con sus manos. Le pasaba por todo el cuerpo del animalito, hermanos, para ver que no fuera imperfecto, porque tenía que ser perfecto. Ahora, lo que en el Antiguo Testamento está escrito es sombra de lo que había de venir. ¿Se recuerda eso, hermanos? Entonces Cristo Jesús fue examinado. No es que ahora le pasaran sus manos por su cuerpo, sino que fue examinado en un juicio, hermanos, para ver qué se le encontraba de algún mal. Y recuerde que no hubo ninguna acusación que fuera verdaderamente veraz para llevarlo a la cruz del Calvario. Por eso es que los políticos de su tiempo, hermano, tanto Herodes como Pilato, no pudieron encontrar cómo llevarlo a la cruz, cómo llevarlo al pago, a que cumpla
cumpla una penitencia de muerte, hermanos. No había forma. Entonces alguien por ahí dice que trajeron varios vagos para que hablasen mentiras, y alguien dijo por ahí, yo escuché que él dijo que si derribarían el templo en 3 días se lo reconstruiría. Ahí se rasgaron las vestiduras aquellos personajes religiosos y dijeron, ahí está, con eso es más que suficiente. Pero aún así el problema era religioso, no convenía y no tenía nada que ver con la política del Imperio Romano. Entonces, como aquel hombre recibía mucha presión, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Pues entonces puso a Barrabás y puso a Jesús. Ya habíamos hablado semanas atrás sobre el tema. Y Barrabás, hermano, fue el que recibió el indulto, fue el que recibió el perdón, y Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. Pero allí estuvo el examen, se encontró perfecto. Ahora, ¿por qué? Porque tanto Cristo, y hay que entender esto claramente, hermano, era tan humano como divino. Humanidad y divinidad en un personaje. El Dios de los cielos había descendido y había tomado cuerpo humano. ¿Me están siguiendo, santos? Por eso es importante entender que fue engendrado del Espíritu Santo. María puso el área humana y el Espíritu Santo el área espiritual. Era tan divino como humano. Eso hay que ponerlo muy en claro, hermanos, porque hay muchas dificultades en cuanto a esto. Ahora, en ese sacrificio hay un poder tripartido. En ese poder, hermano, hay 3 cosas importantes que suceden. Sucede una revelación, sucede una redención y sucede una suficiencia. Otra vez, los 3 poderes del sacrificio: revelación, redención y suficiencia. Empecemos con revelación. Hermanos, si hay algo a lo que vino Cristo, es a darnos a conocer a Dios, es acercarnos al Padre, es a revelarnos el reino de los cielos, es a revelarnos la espiritualidad. Todo era un misterio. Cristo fue el cumplimiento profético total, hermanos. ¿Me están siguiendo? Ahora, para ello yo quisiera leer con ustedes Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. Ahora, usted ha mirado que en los últimos días hemos visto un poco más como doctrina, enseñanza, profundidad, hermano, en el texto, en entender. ¿Por qué, hermano? Porque, como le he repetido últimamente, hay mucha confusión. Tenemos que entender bien, hermano, lo que significa nuestra salvación, poder responder por qué amamos a Cristo, por qué le servimos, por qué nos esforzamos, por qué nos santificamos, por qué nacimos de nuevo, por qué somos redimidos, por qué decimos que vamos al cielo. ¿Por qué fueron cambiadas y transformadas nuestras vidas? Y hay que entender todos estos puntos teológicos de enseñanza, de instrucción que están en las Escrituras. Por ejemplo, Isaías 59, versículo 1 al 2 nos dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Interesante, hermanos, lo que es el profeta Isaías en esto. Él está diciendo: Dios quiere salvar, Dios sigue salvando, no se ha agravado su oído para oír. Él sigue oyendo las oraciones, él sigue escuchando. Pero mire cómo el profeta, hermano, nos da una revelación de por qué estábamos distanciados de Dios, por qué aunque le rezábamos, le orábamos, le clamábamos, no nos escuchaba. Leamos el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces este texto, esta escritura nos da una revelación, hermano, de lo que verdaderamente significa el pecado cuando Adán peca en el Edén, hermano, que en ese momento hubo una muerte espiritual, un distanciamiento, hermano, entre la creación y su creador. Y ese distanciamiento permaneció, hermano. Por ello, hermano, es que Dios comienza a planear desde el Génesis
Desde el Génesis hay palabra profética apuntando a Cristo, porque al último en el propósito de Dios era restaurar la relación entre el Creador y lo creado. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, amados del Señor, el profeta Isaías está diciendo: no es que Dios no salve, no es que Dios no oiga, pero es que está entre vosotros y Dios la iniquidad y el pecado. A eso vino Cristo, hermano. Cristo vino a revelar, a acercarnos al Padre. Pero ¿cómo puede Cristo juntar a un Dios santo y a unas personas pecaminosas, llenas de iniquidad y de maldad como usted y yo? ¿Cómo lo hace? Bueno, primeramente hay que lidiar con lo que está en medio, que es ¿qué? El pecado. ¿Cómo se lidia con el pecado? Bueno, la palabra de Dios dice, la ley dice, la ley divina, que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, alguien tiene que morir por el pecado de ellos. Entonces, este sacrificio es la revelación de Dios, hermano, porque en ese momento de su muerte abre los cielos y usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Por eso las oraciones, por eso el clamor, las peticiones, todas tienen que ir en el nombre de Cristo. No en el nombre de un personaje, no en el nombre de un apóstol, no en el nombre de alguna persona histórica. Hermano, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Es el nombre de Cristo Jesús. Ve el enfoque, el énfasis. No podemos quitar el dedo del renglón, amados. Tenemos que permanecer en esa doctrina, porque no hay forma de salvación solamente por Él. Ahora, estábamos distanciados de Dios y éramos desconocidos para Dios. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 17, si quiere abrirlo conmigo rápidamente, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 17 al 18, la palabra de Dios nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire, déjeme explicar aquí rápidamente, así a vuelo de pájaro, hermanos, rápidamente. Hermano, la ley fue dada no para que nosotros la estuviésemos cumpliendo el día de hoy. Es imposible. Examine el Levítico y usted va a encontrar, hermano, que en su capacidad humana no hay forma de que usted cumpla al pie de la letra. Es más, no se vaya a la ley, quédese con los 10 mandamientos nada más. Con esos ya tiene suficiente para decir: ya la regué. ¿Verdad que sí? Imposible, imposible. Pero hermano, dice que la ley vino por Moisés. ¿Qué hace la ley entonces? ¿Por qué fue dada? La ley fue dada para la humanidad por medio del pueblo de Israel, para revelar y dar a entender que la gente es pecaminosa, llena de iniquidad, que nacimos en pecado, vivimos en pecado y morimos en un pecado. Esa es la naturaleza, esa es nuestra vida. En pecado me concibió mi madre y en pecado fui creado, dice el salmista, hermanos. Es sencillo de entender. Ahora, por eso es que esta escritura nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. Ahora, ¿qué es gracia? Don inmerecido, salvación. No merecíamos porque somos pecadores, pero Él en su gracia nos amó. Pero la gracia y la verdad, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Se da cuenta la personalidad de Cristo? Entonces ya entendemos que la primer manifestación de poder del sacrificio tripartido, hermano, de Cristo es revelación. A eso vino el Señor, a revelar la voluntad del Padre, revelar a Dios a nosotros, dárnoslo a conocer, revelar su reino, revelar sus propósitos. En Cristo encontramos la puerta, la entrada
al reino celestial. ¿Estamos entendiendo, santos? Ahora, el otro punto es, hermanos, redención. Redención. Esta escritura, la redención, hermanos, es el perdón de nuestros pecados. Romanos 6:23, usted conoce bien esta escritura porque la usa para evangelizar, y espero que se acuerde de ella y que la tenga muy presente en sus labios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo, hermanos. Redención. Redención. Nos redimió. ¿Qué significa la palabra redimir? Redención es comprar con precio. Hay algo que quiero que entienda. La salvación que tú tienes de barata no tiene nada. Ni la gracia tampoco es barata. Hay gente que baratea la gracia. Le voy a enseñar cómo la gente baratea la gracia. La gracia la malinterpretan de esta manera: es don inmerecido. Todos mis pecados son perdonados. Por lo tanto, el domingo bajo su gracia, de lunes a sábado bajo la maldición del pecado. Al cabo, al fin, Dios perdona y me sigue perdonando. No, espérame, es que no es así. No, la gracia está mal interpretada. Está mal interpretada. Gracia es que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Un perdón una vez y para siempre. Él perdonó nuestros pecados y nos rescató de nuestra mala manera de vivir, para que ya no volvamos otra vez a las viejas costumbres, actividades. Entonces, la gracia es lo que nos mantiene fuera del estado pecaminoso. Es que hoy hay cada creyente, hermano, que hace cada cosa porque no han entendido la verdadera gracia del Señor Jesucristo. Mire, un día vamos a estudiar Apocalipsis. Yo creo que ya pronto, porque nunca le he entrado bien al libro. Siempre lo he citado, he hablado, he predicado algunos mensajes, pero así he entrado al estudio de Apocalipsis, no. Pero yo creo que ya es tiempo, ¿no? Hay que entrarle. Si está en la Biblia, por algo Dios no lo dio. Pero por ahorita vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 al 10, y esta sí quiero que la abra. Las próximas dos escrituras quiero leerlas con usted. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 en adelante. Recuerde que el libro de Apocalipsis significa revelación. Juan está en la isla de Patmos. Los historiadores dicen que trataron de sacrificarlo, trataron de deshacerse de él y no pudieron. Algunos historiadores dicen, hermanos, que a Juan lo metieron dentro de un caso que era muy común en aquel tiempo, un caso gigantesco de aceite caliente, y ahí los cocinaban a las personas vivas, las metían a modo de tortura hasta que murieran. Y que Juan fue sometido a esa tortura hasta la muerte, pero lo metían y no le pasaba nada. Esa es su historia, no está en la escritura, no lo busquen en el texto, por favor. Son cuestiones históricas, interpretaciones históricas. Hay que leer un poco de historia. Entonces concluyeron que como no podían matarle y tuvieron miedo por lo que vieron, lo que hicieron fue desterrarlo en una isla. Al desterrarlo en la isla, era una isla desierta, la isla de Patmos. Y cuando lo dejan ahí y lo abandonan a su suerte para que muera en el tiempo, ahí recibe la revelación. Y Juan es el único que vuelve otra vez a la comunidad, y es el único de todos los discípulos que murió de anciano. Ancianidad, o sea, de viejito. Así como usted y yo cuando lleguemos a los 120, que ya no podamos. Así igual. ¿Me están entendiendo, santos? Ándele, pues tenga fe. Entonces él recibe esta revelación. Ahora, leamos esta parte de esta revelación. Y cuando hubo tomado el libro, estoy en el versículo 8, hermanos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero.
Ahora, ¿quién es el Cordero aquí? Recuerde que hablábamos del Antiguo Testamento. Cristo es el Cordero inmolado. Comprendamos esto. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y luego mire qué hermoso esta porción. Dice que el incienso son las oraciones de los santos. Porque todo nuestro acercamiento a Dios es en el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Sí me están siguiendo, santos? Dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste ¿qué? Inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Trasciende el sacrificio de Cristo de lo humano a lo celestial y a lo eterno. Por eso es que tu salvación, lo que Cristo ha hecho en tu vida, no solamente es sanar tu matrimonio, no solamente es sanar tu familia, no solamente es darte paz y darte fuerza para vivir, darte fe y confianza, que son cosas buenísimas, que las necesitamos. Pero aquí lo más importante es que Cristo te ha dado vida eterna. Trasciende a la eternidad. Entonces, si hay algo de lo que sí tendremos memoria en la eternidad, es que Cristo nos limpió de todos nuestros pecados, hermanos. Y será un culto eterno de servicio, de amor, de adoración y de gloria al que vive y reina para siempre. ¿Cómo es la eternidad? No lo sé. No lo sé. Solamente dice la palabra del Señor que toda lágrima será enjugada. Se acabaron los conflictos, se acabaron las angustias. Dice la palabra, Cristo nos dijo, serán como ángeles. Digan amén. Allá no va a haber matrimonio. Digan amén. Algunos se pusieron contentos. Después hablaremos del tema, ¿no? Dice el versículo 10. Discúlpeme, sí, él fue inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Y luego dice ahí mismo, todavía estoy en el 9, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ve, no era únicamente del pueblo judío. El pueblo judío estableció la ley, pero bajo de ellos, bajo su cobertura, bajo la herencia de Abraham, abrámica, la bendición abrámica, dice Abraham, te bendeciré porque de ti bendeciré a todas las familias de la tierra, de tu descendencia. Entonces, de esa descendencia aparece la gracia que se abre para toda la humanidad. Por eso nuestro trabajo tiene que ver con ¿qué? Con la gran comisión, llevar este evangelio hasta el último rincón de la tierra, que toda gente escuche. Nuestro trabajo no es salvar, nuestro trabajo no es, hermano, hacerlos o obligarlos a que entren. Nuestro trabajo es predicarles, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Sí estamos aquí. Oye, espérese, en la tercera se va a poner mejor. Entonces dice, todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Santo Dios. Ahora, no vamos a hablar de escatología, pero nada más por encima, porque algunos se quedaron así como patinando en el cielo. Así rápidamente. Dentro de nuestra doctrina asambleísta, ¿cómo lo definimos nosotros? Lo definimos así. Estamos ahorita aquí esperando que Cristo vuelva. Nosotros esperamos un arrebatamiento según Tesalonicenses. El Señor nos lleva. Mientras el Señor nos lleva y estamos en el cielo, en las bodas del Cordero, ¿aló? Gozándonos allá, aquí empieza la tribulación. Por eso es que les he dicho en otras ocasiones, usted no espera el anticristo. No se esté preocupando por el loco ese que salió allá. Olvídese. Predique a Cristo. ¿Ok? Entonces, ya cuando terminamos las bodas del Cordero, entonces viene el Señor Jesús, así como entró a Jerusalén en un pollino humilde, ahora viene en caballo blanco, hermano. Y viene con sus ejércitos. Ya divide quién viene con él. Usted.
ahí al lado, ¿se recuerda lo que les dije el miércoles? ¿Y este qué? Bueno, pues usted va a estar ahí, hermano. Ay, que se lo merece, no se lo merece, pero esa es la gracia de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces empezará lo que nosotros conocemos como el reino milenial. Y hay diferentes interpretaciones y la gente se vuelve loca y hace pleito. Nosotros no entramos en esas condiciones. Nosotros vemos la palabra del Señor simplemente. Amén, santos. Entonces dice: nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces nos ha redimido y se ha revelado a nosotros. Pero la tercera, una vez y para siempre. A esta es bien tremenda la suficiencia. El día de crucifixión, el viernes que fue de crucifixión, hermanos, antes del día de resurrección, tuvimos servicio y estuve aquí con los jóvenes. Hice un estudio, ahí debe estar en la web todavía porque está traducido. Sería muy bueno que se sentara usted con sus hijos a oírlo. Está tremendo. Salió bien el estudio ahí. Esto, las 7 palabras. Pero las 7 palabras, ¿qué significaban? Porque se habla mucho, siempre se predica ese mensaje. Cuando llegué al punto de consumado es, la palabra consumado quiere decir, en el Antiguo Testamento consumación era esto, o cómo lo entendían los que oyeron a Cristo cuando dijo consumado es. Dijo, dio a entender esto: lo que se ha hecho es total y suficiente y ya no se necesita más. O sea, que cuando Cristo dijo consumado es, esa era la última obra redentora de Dios para la humanidad. Ya no se necesitaban los sacrificios del Antiguo Testamento. Ni las cuestiones levíticas, ni las cuestiones de la ley, porque todo lo cumplió Cristo. Por eso dice su palabra que por gracia sois salvos. Suficiencia, una vez y para siempre. Ahora, para entender esto van a tener que leer mucho conmigo en esta tarde. ¿Quieren leer? ¿Les gusta leer? Es que algunos me dicen, le digo, hermano, ¿por qué no lee la Biblia? Y luego me dice, es que no tiene monitos. Hermanos, aprenda a leer la escritura. Le voy a dar un consejo sabio, pastoral, muy pastoral. Hermano, yo sé que usted es una persona muy ocupadísima. Qué bárbaro. Es más, tengo que hacer cita yo con usted cuando quiero hablarle algo. Pero yo le voy a decir algo: nunca esté tan ocupado para el Señor. Dele 2 cosas a Dios todos los días, aunque sea unos pequeños minutitos, pero déselos a Dios. 1, lectura y meditación de la palabra, y 2, oración. Estos dos ejercicios espirituales nunca los vaya a soltar, hermano. Nunca. Ese es mi hábito diario, hermano. Palabra y oración. A las 3, 4 de la mañana ya me tiene a mí, hermanos, en mi oficina encerrado. Palabra y oración, estudio y oración, meditación en la palabra y oración. Eso es lo que sustenta. Ahora bien, si no tiene monito, no se preocupe, pero vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, porque esta escritura nos va a abrir un entendimiento más amplio. Yo le he dicho en otras ocasiones que Hebreos es la escritura, es la carta, hermanos. Es el texto que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es el razonamiento. Es, hermanos, la sabiduría. Es el entendimiento por qué se escribió lo que se escribió, por qué tenemos el Antiguo Testamento y por qué no lo podemos desechar, sino que es parte de nuestra enseñanza y nuestra teología, aunque no practiquemos algunas cosas que están ahí. Pero aquí nos va al razonamiento, la razón del por qué. Vaya conmigo al capítulo 10, por favor. ¿Ya lo tienen, santos? Versículo 1. ¿De qué estamos hablando? Versículo 8, discúlpeme. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando
No, discúlpeme otra vez, es que ya me perdí. Déjeme encuentro. 6. Sí es el 1, discúlpeme. El 1. Estamos hablando de la suficiencia. Consumado es. Ahora, ¿están listos para leer conmigo? No tiene que leerlo en voz alta, nomás quiero que usted lo capture, lo medite, que le dé lectura. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué era lo que se escribió en el Antiguo Testamento? Sombra de lo que había de venir. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Ahora me detengo aquí. ¿Qué significa esto? Que los sacrificios era una solución no permanente, sino una solución, hermano, de tiempo nada más. Por eso el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. ¿Se recuerdan los que leen la Biblia? Vamos adelante. 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Déjeme, vuelvo a detener aquí. ¿Qué pasó en Isaías? En los primeros capítulos del profeta Isaías, Isaías dijo, estoy hastiado, me hartaron. Ahora, ¿por qué? Porque así como gente barateaba la gracia hoy en este tiempo, en aquel tiempo había gente que barateaba el sacrificio. ¿Qué hacían? Que llevaban el corderito, lo sacrificaban y luego salían con una conciencia de que se puede pecar. Al cabo volvemos el año que entra. ¿Cuántos me están entendiendo? Y hay gente que vive así todavía. Por eso le digo, la gracia no se puede baratear. Por eso está esta escritura aquí: holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí aparece Cristo. 8, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y hermano, tremendo texto. Por eso en la oración del Getsemaní Cristo dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque el propósito de Dios era que redimir, revelarse, y no había otra forma, otro camino. Alguien tenía que morir, y muerte de cruz. ¿Siguen aquí? Vamos adelante. 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él es el cumplimiento. Él cumplió toda la ley. Todo lo que nosotros no podemos, Él lo pudo por nosotros. Y ahora es muy sencillo. Ya no son formas, ya no son ocasiones, ya no son ceremonias, ya no son prácticas. Ya no, hermano. Ya no tiene que ver con cultos. Ahora tiene que ver con una santificación personal. Lo que antes era pecado para nosotros, lo hemos dejado por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ve qué sencillo? Vamos adelante. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, hermano. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo te santificó, te perfeccionó y te hizo apto para estar en la presencia de Dios. Por eso cuando oras en el nombre de Cristo, los cielos se abren, hermano. Por eso hay una investidura de poder sobre tu vida, porque cuando vas, hermano, en el nombre de Cristo, hermano, los demonios se sujetan, hermano, los enfermos sanan, la gloria de Dios se manifiesta, Dios te oye. Dijimos, ya vamos a cerrar esto, hermano. Entonces dice: porque una sola ofrenda, estoy en el 14, lo vuelvo a releer, hizo perfectos para siempre a los santificados. 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, pues porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no están en papel, ahora la palabra de Dios está en nuestro corazón. ¿Me están siguiendo? Y ya no son los remedios, ya no son los sacrificios continuos. Ahora, hermanos, es el renacimiento nuevo en el Señor. Y añade, versículo 17: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque consumado es, suficiente es. No necesitas más. Lo que necesitas es confesar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Pero hermano, ya era un borracho, era un vago, era un mal hablado, sí, pero para Dios, hermano, no hay imposibles. Él puede perdonar y sanar a cualquier persona. Por eso la iglesia abre puertas y dice: bienvenido al quien sea, como vengas, no importa. Cristo te ama de todas maneras. Sigue. Versículo 19. Así pues, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, recuerde que Él fue sacrificado en su cuerpo, 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Que la sangre de Cristo nos limpie las conciencias, hermano. Vamos adelante, hay mucho que hablar ahí, pero y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Espero que le haya caído el 20, hermano. Aleluya. ¿Cuántos han escuchado, hermanos? Estimularnos, alentarnos, fortalecernos, no dejándonos de congregar, unidos en el Espíritu, en el amor del Señor, perdonándonos, tolerándonos, ayudándonos, bendiciendo, trabajando juntos, echándole ganas, dándole ánimo a esto. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, los tres poderes del sacrificio de Cristo, las tres manifestaciones del poder tripartido del sacrificio: revelación, redención y suficiencia. Revelación, redención y suficiencia. Amén, santos. Se lo dejo de tarea para que usted lo
Después lo estudie en su casa. Léase Hebreos, despacito. Va a ver que va a ver la gloria de Dios ahí. Pónganse de pie, vamos a orar. Le invito a que incline su rostro conmigo y busquemos al Señor por un momento en oración. Señor y Padre, gracias. Gracias, Dios. Hemos enfocado estos últimos días en entender un poco más nuestra salvación, entender un poco más del perdón de pecados, entender por qué te servimos, por qué te amamos. Y aunque expliquemos mucho y hablemos mucho y leamos mucho, Señor, es tu Espíritu Santo el que nos revela, el que nos da el entendimiento, el que nos da la convicción y la gracia, Dios. Te pido, Padre del cielo, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, y que se aliente en tu sacrificio, Señor. Que ciertamente la muerte era para nosotros, pero tú tomaste nuestro lugar. Como dice el apóstol Pedro, eterno Dios, tú quitaste a los injustos para poner al justo en la muerte, Señor. Y gracias, Dios, por ese hermoso sacrificio. Gracias, Señor, por la esperanza viva que tenemos. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros. Danos la sabiduría, el entendimiento, la revelación completa y total para poder explicarle a aquellos que no son, aquellos que no han sido redimidos, aquellos que no te conocen, que no te aman, para que haya momento de reflexión en sus corazones y puedan recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Que con sus labios puedan confesar, con su corazón lo puedan recibir, Señor. Padre del cielo, ten misericordia. Extiende tu bondad tan infinita, Señor. Una vez más hacemos oración por aquellos que amamos, por hijos, padres, amigos, compañeros, familiares, personas que nos rodean y que no conocen de tu amor. Dios, ten misericordia. Pon en nuestros labios el mensaje, la palabra sazonada, correcta, Señor, para tocar corazones y vidas. Redime, Señor, restaura, levanta. Tantos matrimonios destruidos, tantas familias, tantos jóvenes metidos en vicios, metidos, Señor, en males de este mundo. Tú tienes el poder para salvar, Señor. Tu sacrificio es la redención, Señor, es la revelación misma, es la suficiencia misma para tocar vidas. En tu nombre, Señor, en tu nombre perseveramos y en tu nombre predicaremos tu palabra. Y en tu nombre, Señor, iremos al trono de la gracia diariamente para encontrar el oportuno socorro, Dios, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Dios, en tu presencia estamos. Amén, Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Espero, hermanos, que esta enseñanza la pueda llevar en su corazón y que no olvide, hermano, que usted ha sido redimido por la sangre del Cordero, hermanos, y que usted pertenece al reino de los cielos. Amén, santos. Y ya pronto ya esto se termina, así que no se preocupe. Si el Señor no viene, usted va, así que no se apure. De todas maneras, esto se va a acabar, así que confianza tenemos en el Señor. ¿Qué les parece si levantamos ofrenda en esta tarde? ¿Sí? Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos. Te bendecimos, te honramos, te exaltamos y tu pueblo dispone, Señor, a traer ofrenda al sustento de tu casa. Sea tu pueblo bendecido, prosperado, alentado, fortalecido. Tu gloria, Señor, siempre los corones, Señor, tu poder siempre los revistas, Señor. Siempre, Padre del cielo, tu fortaleza esté con ellos. En sus trabajos y actividades económicas, seculares, ahí bendíceles, ahí prospérales, ahí multiplícales, ahí cuídales y guárdales. En Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Pueden pasar, hermanos. Mientras usted pasa, yo le voy a dar algunos anuncios. Rápidamente, hermanos, antes de irnos, quiero anunciarles que ya estamos a un mes de una fiesta muy popular en nuestra cultura, ¿verdad? El Día de las Mamás. Al Día de los Padres no le hacemos caso, pero el Día de las Mamás, cuidado, hermano. Ay, ay, ay. Entonces, hermanos, vamos a tener un evento especial aquí en la iglesia, hermanos, para mayo 9. Entonces, para que haga planes, y vamos a tener un lindo mensaje también para que a veces vuelven los hijos, los pródigos, nos visitan
y pues hay que tratar con ellos en el nombre del Señor. También, amados, quiero anunciarles que el anuncio que di esta mañana, la negociación continúa. Esta semana fue y vino un par de veces, hermanos, la negociación con el edificio que estamos queriendo adquirir. Y hermanos, no hemos llegado a un acuerdo todavía, pero no nos han dicho que no. Nomás las palabras que salieron del representante de ellos dijo: muy difícil trabajar con esos números. Eso fue todo lo que me dijo, ¿verdad? Pero hermanos, seguimos con el pie en el renglón, con el dedo en el renglón. Vamos a ver qué sucede, a ver qué pasa esta semana. Parece que esta semana ya se resuelve. Sigue todavía en el aire las dos opciones: una, o nos vamos al otro edificio o comenzamos la construcción aquí. Cualquiera de las dos, hermanos. Así que vamos a esperar en el Señor, vamos a confiar en Él. Si ciertamente se ocupa un milagro, entonces quiere decir que si Dios hace el milagro, pues hermanos, Dios está respaldando la movida. Si no sucede nada, entonces no hay problema, nos quedamos aquí y le comenzamos a echar ganas aquí con la nueva construcción, hermanos. Y quiero agradecer profundamente a los hermanos, a los grupos de las damas y de algunos hermanos que han estado trabajando arduamente con los talentos. Gracias. Hay una economía que está entrando ya fuerte, extra, hermanos. Gracias por apoyarnos, hermanos. Después les voy a estar dando el anuncio completo. Gracias, hermanos, por trabajar. Juntos vamos a hacerlo, hermanos. Juntos vamos a hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Así que les invito a ser participantes. Por ahorita, hermanos, mientras se resuelve esto de las negociaciones y todo esto, pues yo le voy a seguir pidiendo que usted siga siendo fiel. Diezmos y ofrendas al alfolí son importantes, hermanos. Su perseverancia es importante. Por favor, hermanos, sigan, los que les estoy hablando a los miembros de la iglesia, sigan, por favor, hermanos. Y recuerden, hermano, que todo lo hacemos con integridad, lo hacemos bien para la gloria de Dios, y por eso estamos bendecidos por el Señor. Amén. Hagan oración esta semana. Díganle: Dios, haz tu voluntad y ayúdanos. Y cualquiera que sea el resultado, que sea bajo la dirección, bajo la cobertura de nuestro Dios. Confiamos en Él y esperamos en Él. Amén, santos. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos para ser despedidos? Nos vamos contentos, hermanos, y mañana nuestras actividades y seguimos confiando en el Señor, que Dios nos va a guardar y nos va a proteger. Padre, bendice a tu pueblo. Guárdale, cuídale, protégele, aliéntale, fortalécele, llévale con bien a sus actividades diarias, trayéndole fortaleza a sus cuerpos, Señor, guardándolos de todo mal, protegiendo sus pasos, Dios, llevándoles siempre en bendición.